de la palabra del Señor. Bueno, vamos entonces a tomar la Santa Biblia y nos vamos a ubicar en el Santo Evangelio según San Juan. Gloria al Señor. Bueno, estaba diciendo el Santo Evangelio según San Marcos y les decía San Juan. Santo Evangelio según San Marcos, el capítulo 16, versículo 14, gloria al Señor, versículo 14, hasta el versículo 20 es la lectura de la palabra del Señor. Aleluya. Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 14 al versículo 20. Estamos hablando acerca de este tema importante de la palabra en los cultos de estos días jueves, acerca de lo que, del llamado del Señor al pecador, y es a creer en el Evangelio de nuestro Dios. Entonces, estamos tratando de orientar sobre lo que significa esto en medio de un mundo lleno de tanta religiosidad. Entonces, el versículo 14 del capítulo 16 de San Marcos, el Evangelio, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estándose ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Vamos a orar por esta hermosa palabra, que Dios quite todo obstáculo allí donde usted está ubicado para recibir el consejo de la palabra, para que la luz del Señor alumbre con libertad. Bendito el Señor. En esta oración también permítame orar por nuestro hermano Miguel Velázquez. Allá está él en Estados Unidos por motivo de trabajo, y su esposa está aquí en la iglesia de Flor de Bastión con sus niños, y él está conectado en nuestros cultos también desde allá, y está muy encantado de estar escuchando los cultos de aquí de la iglesia Flor de Bastión. Así que también oremos por él, que el Señor lo ayude allá donde están en esos lugares. Altísimo Padre Celestial, Dios de toda gracia y de toda misericordia, Jesús, gracias por darnos este momento especial para reflexionar en tu palabra gloriosa. Tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Es la luz que alumbra a todo hombre. Permítanos, Señor, que alumbre en cada corazón, en lo más profundo de cada ser, que haya conocimiento de salvación en las vidas, en las personas, en las familias. Señor, necesitamos conocer el camino, la verdad y la vida. Oh Dios, porque solo usted es este camino glorioso, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Decimos gloria al Señor. Tomen sus lugares en esta noche. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces decíamos que estamos en esta preciosa orientación de la palabra acerca
de este glorioso mensaje del Evangelio. Y tenemos 30 hermanos nuevos y reconciliados y entregados en esta cuarentena solo aquí en Flor de Bastión. ¿Cuántos más en todas las congregaciones que estamos predicando este nombre glorioso? Pero es importante la orientación para que el fundamento del Señor se coloque en la vida de la persona que va conociendo a Jesucristo, para que así pueda entonces ser firme en la fe de Jesús. Aleluya. Entonces decíamos que al inicio de este tema, que el llamado primero que el Señor le hace al pecador es que se arrepienta y crea en el Evangelio. Y decíamos entonces en el segundo culto ya del tema, ¿qué era entonces el Evangelio? Y hablábamos de las directrices principales que tiene el Evangelio en la vida en el programa del orden que Dios estableció. Y entre esas directrices decíamos que lo primero era que el Evangelio nos habla de la manifestación de Dios en carne al mundo. Gloria al Señor. Nos habla el Evangelio de la predicación del reino de Dios por Él mismo en los días de su carne, confirmado esta verdad del mensaje de Cristo al mundo por los grandes y poderosos milagros de nuestro Señor Jesús. Y los que se escribieron en la Biblia, o más bien los que Dios permitió que se escriban en esta Santa Biblia, son suficientes para nosotros también creer que esta palabra de nuestro Señor Jesucristo, traída para establecer el reino de Dios en esta tierra, en este mundo, para salvación, es la verdad por encima de todas las cosas. A su nombre la gloria. Este Evangelio es el que nos habla de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para el perdón de nuestros pecados y para la liberación de todo cautiverio de maldad y para justificación delante de nuestro Dios en nuestra culpabilidad, declararnos santos y sin mancha, sin contaminación y justificados. Bendito sea el Señor. Este Evangelio glorioso nos habla también de la vida de la iglesia, cómo tiene que ser la iglesia del Señor mientras esté transitando en este mundo para hacer luz en la oscuridad a los pecadores y seguir salvando los que han de ser salvos, como dice la palabra del Señor. Este Evangelio también nos habla del levantamiento de la iglesia, de partir con el Señor de este suelo, el momento en que Él toque la trompeta y dé la orden con voz de mando y con voz de autoridad y con voz de arcángel. Y trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estamos aquí seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Alabado sea el nombre del Señor y estaremos en las nubes de gloria con el Señor. Bendito sea su nombre. Este Evangelio glorioso entonces tiene estas hermosas directrices y por eso necesitamos creer en el Evangelio. Si nosotros no conocemos al Señor de esta manera, no lo podremos encontrar al Señor. El intento será en vano. Como dije, mucha gente trata de evadir este Evangelio y tratan de tomar otras ideas, otras fuentes para pensar que van a ir a Dios y conocerlo y sobre todo su salvación no lo va a encontrar. Porque el Señor dice claramente a través del apóstol San Pedro, y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bendito sea el Señor. Entonces, qué importante es escuchar esta voz del Señor, por dónde es que hay que ir para conocerlo al Señor. Ahora en esta noche, continuando con este hilo, entonces nos ubicamos para tratar de entender el por qué el Señor quiere que vayamos primero a creer en el Evangelio. Es porque en este Evangelio, que ya acabamos de mirar sus directrices principales, entonces está la revelación de esta hermosa salvación de nuestro Dios. Cuando se habla de revelación, estamos hablando de las cosas ocultas y de las cosas que para nosotros fueron un misterio, las cosas que no se las pudo conocer. ¿Por qué estaban ocultas para nosotros las generaciones de hoy? Porque nosotros nunca se nos predicó el Evangelio. A nosotros se nos predicó fue una religión. Se nos enseñó y se nos mostró un mundo lleno de un conjunto de credos diversos en la vida. Y desde la niñez, muchos hasta los que llegaron adultos. Y entonces cuando hoy se trata de decir qué es el Evangelio, la persona dice, yo nunca he oído esto. Entonces es normal que uno vivió en plena oscuridad y nunca tuvo esta luz del Evangelio del Señor. Y es allí donde la luz del Señor vino para alumbrar. Bendito el Señor. Es lo que dice el Santo Evangelio según San Juan en el capítulo 1 en la Santa Biblia. Por favor, coge la Biblia conmigo, porque si no lo hace hoy, usted mañana en su trabajo no lo va a hacer. Mañana se ocupará en otras cosas y no lo va a hacer. Esta noche tiene la oportunidad de tomar la Biblia y leerla y asegurarse de que así es como dice la Biblia. El capítulo 1 del Santo Evangelio según San Juan dice el versículo 4, hablando de la manifestación de Dios en carne, cuando ya el Verbo se hizo carne y está presente en este mundo. Dice, hablando el verso 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y el verso 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¡Qué dolor! Es allí. Entonces, aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En él está la luz. Fíjese usted. Entonces, esta luz se refiere ante las tinieblas que cubrían nuestra vida. Se necesitaba resplandecer esta luz y las tinieblas no prevalecen contra ella, y entonces viene el conocimiento perfecto de saber quién es Jesucristo y por qué Jesucristo y para qué Jesucristo en este mundo. Bendito sea el Señor. Y es allí, entonces, como dice la Escritura, por acá otro versículo que nos corrobora, en 2 de Corintios, el capítulo 4, cuando el apóstol San Pablo habla acerca de los ministros del Evangelio por la unción y el poder del Espíritu Santo, y no por
la letra como los ministros del Antiguo Testamento en el pueblo de Israel, hablando del ministerio del sacerdocio de Israel. Bendito el Señor. Y entonces el capítulo 3 habla de esa comparación y termina el apóstol en el capítulo 4 de Segunda de Corintios. Bendito sea el Señor. Tenemos el versículo 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, gloria al Señor, el cual es la imagen de Dios. Y pone el ejemplo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y el verso 6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que, querido hermano y amigo, a la hora de tomar el evangelio en nuestra vida, necesitamos tener el evangelio que nos trae la revelación de Dios a la vida de nosotros. Porque el mundo está lleno, en el siglo XXI, está lleno de la proliferación religiosa, de un evangelio que comúnmente se lo llama el evangelio protestante. Y añádale a eso, los credos religiosos que aparecen sin nombrar o sin tener el término evangelio en sus teologías de sus credos, pero que se inclinan como credos religiosos como si fuera una fuente de Dios, y entonces la gente tiene ese mundo lleno de esa confusión. Y por eso cuando usted dice, acá también predican la palabra, acá también predican el evangelio, y usted se queda ahí observando porque no sabe qué es esto. Pero qué bueno que usted permita a Dios que ilumine su corazón y pueda ir entendiendo cuál es el evangelio que tiene la revelación de nuestro Dios. Porque el evangelio protestante es un evangelio del calvinismo y del luteranismo que apareció desde el siglo XV hasta el XVII como los grandes pioneros de una liberación, pero era de una liberación de un yugo, de un credo de fe religioso, aleluya, que necesitaban quitárselo de encima. Estoy hablando entonces del evangelio protestante, que es de Martín Lutero, de Juan Calvino, como personas que salen allí en la historia, aleluya, al frente de esta proclamación, liberación de una religión que se llama católica romana. Bendito el Señor. Entonces, lo que ellos se liberaron fue del yugo de la esclavitud que la religión colocaba a las sociedades en el ámbito de llegar con la religión a las comunidades. Entonces, Europa fue el continente en su mayoría y determinados países que en esos siglos solo eran comunidades gobernadas por pequeños reinos de comarcas de comunidades que estaban entonces soyugadas a los imperios y a los grandes y poderosos países que dominaban. Pero entonces el yugo que se necesitaban sacar era el yugo de la religión
en cuanto a la indulgencia, que tenían penalidades que el pueblo, la comunidad, no soportó más. Y esas penalidades tan fuertes en la carga del yugo hizo que se rebelaran. Por eso que Martín Lutero, en la historia, todos que conocen esta historia, él fue un gran sacerdote, un gran magíster dentro de la teología, pero romana, católica, un alemán, bendito el Señor, que él trató de vivir su religión, pero cuando se rebeló, entonces apareció justamente contra el yugo de las grandes penalidades que les imponían a sus comunidades. Entonces lo que ellos se liberaron fue del yugo, pero no de la doctrina. Y por eso que el evangelio protestante sigue siendo el protagonista de una proclamación, de una doctrina, de un evangelio con tres dioses, con tres divinidades. Y entonces el cuarto, dice, es el Dios verdadero. Y es allí donde el mundo se llenó de este mensaje por acá en América ya. Y entonces ahora tenemos en el siglo XXI una cantidad de este tipo de mensaje de evangelio. Pero si usted y yo queremos el evangelio que nos revela la salvación, no necesitamos irnos lejos, como dijo el Señor a través del apóstol San Pablo a los romanos, el capítulo 10 y el versículo 8, si no me traiciona la memoria. Bendito sea el Señor. El Señor, ¿qué no hizo para que la palabra de Dios escrita, la Santa Biblia del Señor escrita, la palabra, colocarla al alcance de la salvación de nosotros? Y el verso 8 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bendito sea el Señor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está. Cerca de ti está la palabra. ¿Cuál palabra? La Santa Biblia. Por eso la Biblia es el libro, la palabra de nuestro Dios. Y el evangelio está escrito allí. Solo tienes que leerlo. Y solo tienes que decirle, Señor, revélame tu palabra. Enséñame tu palabra de salvación. Y Dios es experto en esta labor de revelar. Porque Él no se detiene ante un alma, un corazón que necesita conocerlo para salvación. Si lo buscas para incrementar tus negocios, tus trabajos, si lo buscas para los bienes tuyos, tus intereses, no lo encontrarás. Pero si lo buscas por tu salvación de tu alma, el Señor está ahí a tu lado. Alabanzas al Señor, porque Él es Dios de salvación y vida eterna. A su nombre sea la gloria. Bueno, entonces, este evangelio, avanzando con ello, este evangelio de la revelación, es el evangelio apostólico. Fíjese usted. Entonces nos vamos al libro de los Hechos Apostólicos. Es el evangelio apostólico. El capítulo 8, versículo 12, ya la gran comisión predicando y proclamando a Jesucristo, dice la Biblia que se originó en Jerusalén la gran persecución de los discípulos, de los apóstoles, y entonces hubo esa persecución que cada uno salió huyendo por doquiera, y este hombre llamado Felipe, evangelista,
dice que descendió a la ciudad de Samaria y llegando allá les predicaba a Jesucristo. Y creían y se arrepentían y se bautizaban en el nombre del Señor Jesús, hombres y mujeres. Y de muchos que tenían tormentos y tenían demonios y eran enfermos, eran sanados, liberados. Y la Biblia dice, así que había gran gozo en Samaria por la predicación del Evangelio de este varón llamado Felipe. Y el versículo 12 del capítulo 8 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Mire usted, aún el mago que estaba engañando a la comunidad de Samaria también creyó y se bautizó, dice la Biblia. Y entonces el verso 13, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Gloria al Señor. Entonces el versículo 12, volvamos la mirada al verso 12. ¿Cuál evangelio? El evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Tome en cuenta y subraye esta frase importante que determina el nombre del evangelio que necesitamos recibir para tener la revelación de la luz y con la luz del Señor. Bendito sea el Señor. Entonces es el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Por acá hay otros pasajes importantes del apóstol en el verso 35, también leámoslo, del mismo capítulo 8 de los Hechos. El verso 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús. Al etíope que venía de Jerusalén, regreso a su tierra natal, el país africano de Etiopía, y él venía, era un judío prosélito que había comprado su ciudadanía de Israel y iba a la fiesta a adorar y regresaba, y el Señor le mandó el mensaje por medio del pastor Felipe a este varón, y que venía leyendo la escritura del profeta Isaías 53, donde está el sufrimiento, el padecimiento de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y el Señor dice aquí en su palabra que Felipe, abriendo su boca, entonces le habló el evangelio de Jesús. Alabanzas al Señor. Entonces, qué importante mirar el evangelio apostólico. Capítulo 10 de los Hechos. Tomamos la Biblia, capítulo 10 de los Hechos, gloria al Señor. Dice el versículo 36, el mensaje del evangelio que el Señor le envió a los primeros gentiles que venían a la iglesia del Señor. Y los primeros gentiles fue por la casa de Cornelio, bendito el Señor, un gobernador militar romano que estaba gobernando y ministrando la provincia de esta ciudad llamada Cesarea. Bendito el Señor. Y dice la Escritura que el mensaje que San Pedro apóstol le llevó a esta familia gentil, en el versículo 36 del capítulo 10 dice, verso 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quien es Señor de todos. Y dice el apóstol, Dios envió este mensaje, alabanzas al Señor. Y el versículo
el versículo 40 al 43, ahí mismo, en el mismo capítulo, verso 40, dice el desarrollo del mensaje del apóstol en la casa de los gentiles. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó, dice el apóstol Pedro, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Se está refiriendo al Señor Jesús. El verso 43 dice, de Jesús, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Bendito el Señor. Entonces, este es el evangelio que trae la revelación, el evangelio apostólico, el que predicaron los 12 apóstoles que el Señor escogió. Alabanzas al nombre del Señor. Este evangelio glorioso es el que necesitamos recibirlo, creerlo, abrazarlo con todo el alma, porque el evangelio que revela es el que trae la vida del arrepentimiento, la conversión hacia Dios de nuestra vida. El evangelio del Señor, este evangelio apostólico que trae la revelación al pecador, es el evangelio del gran poder de Dios para romper toda cadena, todo yugo de esclavitud con el cual el pecador está sujeto a la estaca y nadie más lo podrá libertar sino el gran poder de Jesucristo, que es sobre todo poder. Por eso el apóstol San Pablo levantó sus manos ante toda la raza humana de la época de él, en especial los romanos, y hablo de los niveles de posición social que ocupa la sociedad, y ante los grandes y los poderosos, y ante los pequeños y los medianos, él levantó sus manos y dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente, que se jactaba de ser el ser humano más importante de la tierra. Al griego también, que se jactaba de ser el sabio de la sociedad y de todos los tiempos. Y ante el resto igual. Entonces él dijo, no me avergüenzo porque es poder de Dios. Entonces el evangelio de la revelación es el evangelio del poder que suelta esas cadenas. Mientras usted escucha la palabra, mientras usted aprende este evangelio, mientras usted lo está entendiendo, las cadenas se están cayendo, los candados, los grillos se están abriendo. Bendito sea el Señor. Y cuando usted se da cuenta, usted está libre del pecado, está libre del yugo de la esclavitud, del dolor, del tormento, del problema más grande que nadie se lo pudo arreglar. Jesucristo lo deshizo por su poder glorioso, porque solo en Él hay poder de salvación. Decimos gloria al Señor. Esa es la diferencia, amable hermano, amigo. Esta es la diferencia entre el evangelio del Señor, que tiene la revelación de salvación y que tiene el poder que convierte, que transforma la vida. No un mundo religioso que solo aparenta, que solo se entretiene con evangelios, aleluya, entre comillas, que solo entretiene la vida de la persona, pero que la vida de él sigue atada a la estaca del pecado, al yugo de la esclavitud, y sigue siendo cautivo
en el vicio del licor, en el vicio de la droga, en el vicio del adulterio, de la lujuria, en el vicio de tanta oscuridad que hay allá. Sigue allí abrazando un evangelio, entre comillas, que nunca ha podido sacarlo de la oscuridad, porque ese no es el evangelio que el Señor dejó. El evangelio del Señor está estipulado en diferentes formas que Él lo explicó, y me gusta una de ellas acá en San Juan, el capítulo 9, cuando el Señor le puso el lodo en la parte que va en el rostro, en la parte que van los ojos de un hombre que nació ciego, 40 años de edad, y la Biblia dice en el capítulo 9 que Él lo mandó a lavarse en el estanque, y el ciego obedeció y fue y se lavó y regresó con su vista creada, y la Biblia dice regresó viendo. Gloria al Señor. San Juan capítulo 9 versículo 5, leamos unos versículos aquí importantes. Entre tanto, dijo el Señor, que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Bendito el Señor. Entonces, la obra del Señor de liberarlo de esa estaca de esclavitud, 40 años que este hombre nació ciego y nunca vio la luz, y entonces ahora le dio la vista. Gloria al Señor, porque este es el evangelio que revela la salvación y la vida eterna. Y entonces, luego de un proceso de investigación por la religión y por el gobierno civil y por la comunidad de sus vecinos que lo atraparon a este hombre ya con la vista creada, ¿quién te sanó? ¿Quién te creó la vista? Hasta que todos lo iban haciendo a un lado. Y en el versículo 35 dice que, el verso 35 del mismo capítulo 9 de San Juan, dice, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, verso 37, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Verso 38 dice, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y escuche esta frase del Señor en el verso 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Fíjese usted, bendito sea el Señor. Es que este evangelio del Señor es la luz entonces que nos saca de esa oscuridad para conocer al que es verdadero. Y por eso el evangelio en esta luz empieza presentándonos quién es Jesús. La primera revelación que usted necesita, aleluya, ser alumbrado, es saber quién es Jesús desde lo profundo de su ser. Bendito el Señor. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este manifestado en carne? La religión dice que solo es el Hijo de Dios enviado del cielo. Otro dice por allá, no, es que es la segunda persona de la divinidad que fue enviada a este mundo. Bendito el Señor. Pero la palabra del Señor, cuando usted lee el evangelio, por eso le recomiendo otra vez, y no cesaré de recomendarle la lectura del evangelio de los 4 escritores. El evangelio de los 4 escritores presenta a Jesucristo el Señor en su completa identidad de la luz del Señor.
¿Ah? Y entonces él empezó predicando el reino de Dios y haciendo centenares de milagros, y por qué no decir millares de milagros que él hizo, gloria al Señor. Y entonces, luego que él hizo todos esos milagros, y dice la Biblia, milagros que ningún otro los ha hecho, estamos buscando San Mateo 16, gloria al Señor. ¿Me ayuda con la hora tal vez? 10, gracias. Capítulo 16 de San Mateo. Después que el Señor hizo una cantidad de milagros, viene el momento de la tesis más importante de la fe en este Dios bendito para los apóstoles del Señor y para nosotros la iglesia del Señor. Y dice el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Verso 15, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se lo repito, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le está diciendo el Señor a los 12 apóstoles que Él es el Mesías que Israel esperaba. Bendito el Señor. Le está diciendo en la revelación que este ser manifestado en carne no era solamente de Nazaret, no era solamente de allá del pesebre, no, es el Dios todopoderoso, el Hijo del Dios viviente. Alabanzas al Señor. El divino, esta deidad, esta divinidad que se muestra en la plenitud gloriosa de la manifestación de Dios en carne al mundo en los días de Él, identificándose al mundo con esta su presencia y sus milagros y el mensaje de la palabra del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. Entonces la primera luz que usted va a encontrar es quién es Jesús. Fíjese la luz que tenían el resto de la gente. Una oscuridad total. Porque la gente dijo, cuando Él les dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces los discípulos dijeron, la gente dice que tú eres un excelente profeta y que puedes ser un profeta resucitado. Bendito el Señor. Pero Él se refirió a los 12 y les dijo, ¿y ustedes que están conmigo 3 años y medio ya? Ustedes que han visto mis milagros, mis hechos delante de todos, ¿quién dicen que soy yo? Y es cuando la luz de la revelación en la mente de estos 12 hombres alumbró esta luz. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso el versículo 16, por eso el versículo 17, el Señor les felicita a ellos esta luz que recibieron. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Alabanzas al Señor. Qué lindo. Entonces Él le felicitó esta luz que había llegado al ser de ellos para distinguir y enfocados claramente quién es Jesús. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. El Dios manifestado en carne.
Y que si la Biblia lo llama hijo, es en la manifestación de Dios en carne. Y que le puso el nombre a este hijo que es la manifestación de Dios en carne al mundo. Le puso el nombre y el Señor le dijo a José por el ángel: y cuando nazca le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, qué importante que la revelación de este evangelio glorioso nos viene a revelar quién es Jesús en la unicidad de la deidad, de la divinidad única que existe por sí mismo. Este ser tan grande y poderoso que creó los cielos y la tierra y que creó todo este vasto universo y todo lo que hay en este mundo de Él, todo lo hizo Él. ¿Quién es Él? Bendito el Señor. Y vino no solamente a revelar su divinidad, su deidad en Cristo Jesús también, sino el nombre glorioso de Él. Alabado sea su nombre, el nombre glorioso de Él. Entonces son dos grandes aspectos de la revelación: la unicidad en la deidad, en la divinidad, y el nombre único de nuestro Dios, que lo vino a revelar para salvación. Alabanzas al Señor. Y por eso para el mundo protestante evangélico, qué difícil es entender el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Uno se pone a mirar grandes eruditos y personajes en la historia y en el mundo actual, predicadores desde grandes escenarios para grandes multitudes de gente, pero sin la revelación de este evangelio glorioso para salvación. Bendito el Señor. Y por eso el Señor dijo: bienaventurado eres, Pedro, el que recibe el evangelio de la revelación del Señor. Dios le dice: bienaventurado. En medio de esos millones y millones de gente por generaciones, tú lo has recibido y tú lo has entendido. Bienaventurado eres. A su nombre sea la gloria. Gracias a Dios entonces, porque esta revelación única es la que lleva al hombre a la conversión. Si no hay revelación del evangelio de Cristo en la vida del hombre, no habrá conversión en la vida cristiana. No habrá arrepentimiento. Apenas el hombre se arrepiente de fumar un cigarrillo. ¿De qué se está arrepintiendo? De que gastó la plata en comprar el cigarrillo. Pero él no se está arrepintiendo de su pecado. No. Él se está arrepintiendo de: ay, es que me estoy ahorrando tanto en vicios, qué bueno, y ahora este dinero lo voy a colocar acá en el hogar, en la familia. Y dice: ahí las cosas también funcionan bonito. Pero ¿de qué te arrepientes? ¿Del dinero que ahorras o que gastaste y ahora lo vas a ahorrar? No. Ese es el evangelio protestante. Pero el evangelio del reino de Dios que trae la revelación es el evangelio que nos lleva a sentirnos pecadores delante de Dios. Es el que nos lleva a sentirnos los más viles pecadores. Los que nacimos en pecado, crecimos en pecado y vivimos en pecado, y íbamos a morir en la estaca atados al pecado, sin Dios y sin esperanza. Porque el pecado entró por un hombre en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, dice la Escritura. Y entonces, para que el hombre alcance perdón de Dios, para que el hombre alcance, aleluya, el bien de la salvación, necesita reconocer su condición
delante de Dios. Una vida sucia, una vida manchada, una vida culpada de pecado, una vida tan lejos de Dios. Pero este evangelio en su revelación nos lleva de rodillas, nos lleva arrodillados, postrados, a pedir misericordia. Y es allí donde Dios se deleita salvando nuestras vidas. Se deleita liberándonos, sacándonos del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso de maldad a la salvación gloriosa y a la libertad gloriosa. Colóquese en pie en esta hora ya donde está, hermano, en su casa, y vamos a darle gracias por esta palabra bendita del Evangelio del Señor. Porque lo que estamos predicando es lo que un día esto recibimos. Esto que yo estoy compartiéndolo desde el alma con usted es un día cuando yo tuve 19 años de edad que Dios alumbró mi vida con este evangelio y me sacó de allá. Transformó nuestras vidas y aquí estamos para decirle: el verdadero Salvador se llama Jesús y este evangelio glorioso es de Él. Si usted le va a entregar su vida en esta noche al Señor, allí donde está, tenga la bondad de arrodillarse en señal de humildad delante de Dios y dígale: Señor, sálvame de esta vida que llevo, de pecado, de maldad, de vicio. Señor, sácame de allá. Y Él está aquí en esta noche para sacarte de donde estés, porque Él es la luz que ilumina en el rincón más oscuro donde esté la vida. Oremos por el que se va a reconciliar también en el nombre de Jesucristo. Arrodíllese allá donde está y dígale: Señor, vuelvo a ti, Señor. Soberano y altísimo Padre, te agradecemos, oh Dios, porque eres bueno. Tu misericordia, Señor, tu gracia salvadora. Gracias por tu amor incomparable para con nuestras vidas. Señor, en alumbrarnos el evangelio que necesitamos para salvación, oh Dios. Toma la vida de aquellos que están allí de rodillas en esta hora. Toma la vida de ellos, oh Dios, en tus manos. Y que toda cadena, todo yugo se caiga, se rompa, se destruya. Y que sean libres en esta noche. Porque tú ya los libertaste con tu muerte en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Y enséñales a andar en la luz verdadera de tu camino de salvación, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos.